Bueno, entonces empiezo a grabar y empezamos la clase. La clase del día de hoy vamos a manejar el criterio de las famosas normas APA, ¿no? Digo famosas porque ya todo el mundo las ha usado, de pronto ya ustedes ya han manejado documentos en donde han aplicado normas APA, de pronto les tocó consultar, leer. Algún profesor les dijo, quiero un documento con normas APA. Entonces, ya todos creo que tenemos la idea de lo que se trata esta parte. El objetivo, obviamente, de esta clase es, asimismo, determinar ciertos criterios sobre la utilización de las normas APA y, más que todo, aplicarlos ya de manera física, de manera real, en un documento, obviamente utilizando la herramienta que estamos trabajando, ¿no? El Word. Entonces, va por ese lado. Queremos determinar las características de configuración de las normas APA, obviamente utilizando la herramienta, en este caso, el Word. Vamos a trabajar este criterio de normas APA, lo vamos a trabajar en dos clases. La primera, el día de hoy, donde vamos a ver la estructura del documento en cuanto al formato, y luego hemos de ver en la clase siguiente, en la próxima clase, hemos de ver el criterio que tiene que ver con las citas, ¿no? Es decir, la parte de las referencias bibliográficas, las citas bibliográficas, todo eso. Ya, entonces, de pronto para indicar que normas APA no solo se refiere al proceso de citar, ¿no? No solo se refiere al proceso de generar las citas, generar la bibliografía, generar las referencias bibliográficas. Normas APA en sí nos dice todo cómo tiene que manejarse un documento, absolutamente todo. El manual completo de normas APA de la sexta edición es un manual que tiene aproximadamente 300 hojas, en donde indican absolutamente todo cómo se debe llevar un documento. Obviamente vamos a trabajar con un resumen, ¿no? He tratado de sacar un resumen con lo principal en cuanto a configuraciones. Y esas configuraciones las vamos a ir tomando en cuenta ya en un documento. Bueno, vuelvo a insistir en esto, de pronto no es nada absolutamente nuevo. Me imagino que en alguna ocasión ya han manejado normas APA, de pronto lo manejan muy bien. Vamos a revisar ciertas configuraciones de acuerdo a la versión 6, ¿no? Vamos a concentrarnos en esa versión. Hay una nueva versión de normas APA, la versión 7. También ya está publicada. De cierta manera, todavía se sigue trabajando totalmente con la versión 6. De pronto después ya se irá cambiando a la versión 7. Pero vamos a trabajar en términos de la versión 6. Entonces, ese sería el criterio con el que vamos a ir manejando esta primera parte. Bueno, necesitamos el archivo, ¿no? Que está publicado. Es un archivo de Word. Entonces, en ese archivo vamos a ir trabajando también las configuraciones. Primero vamos a ver aquí y luego de pronto ustedes ya lo van también trabajando en su propio archivo. Voy a compartir pantalla. Ya, listo. Este es el documento que les compartí, ¿no? ¿Sí están viendo el documento? Sí, ingeniero. Ya. Ya, este es el documento que tenemos entonces todos. Es un documento que está en formato de Word. Lo que les he puesto aquí, como les dije, es un breve resumen en cuanto a los criterios principales de utilizar normas APA. Normas APA no solo se refiere a la parte de las citas bibliográficas, de libros, todo eso. En sí nos da todas las características en cuanto al formato de un documento. Pues justamente vamos a ir revisando cuáles son esas características, ¿no?
Bueno, algo de introducción, algo muy breve. ¿Qué es esto de las normas APA? Esto viene de esta asociación, ¿no? Del American Psychological Association, APA. Ellos son los que plantean este manual, los que plantean este formato. Básicamente lo que se busca es crear estándar, es decir, un formato definido para cualquier documento y a nivel internacional. Las normas están diseñadas para todo tipo de documento. Puedo aplicar estas normas en cualquier tipo de documento, pero de manera más obligatoria, llamémoslo así, en los documentos formales. ¿A qué me refiero en los documentos formales? Proyectos de grado, tesis, proyectos de investigación, ese tipo de documentos, ¿no? Entonces, ahí sí de manera más formal, de manera obligatoria, se debe trabajar bajo alguna normativa. En este caso, en el país está más difundido este criterio de normas APA. Entonces, simplemente se les puede decir, hay que trabajar con normas APA, y ahí sabemos que hay una serie de formatos de configuración. Bueno, vamos a ir viendo eso, ¿no? Generalidades en las normas APA. Como les dije, aquí lo que planteo es un pequeño resumen, un resumen muy rápido. Las normas APA, como ya les mencioné, también es un manual muy extenso. Ahí se indica absolutamente todo, ¿no? Absolutamente todo. Acá se va a tomar en cuenta los criterios más principales para formatear un documento. Como les dije, vamos a manejar íntegramente la versión 6. Hay algunos criterios sobre la versión 7, ¿no? Que ya igual lo vamos a ir leyendo. Bueno, criterios en cuanto ya a la configuración. El papel tiene que ser en tamaño carta. Todo esto ya lo vamos a ir haciendo, ¿no? Primero lo vamos a ir leyendo y luego ya vamos viendo dónde aplicamos las configuraciones. El tipo de letra nos dice que tiene que ser Times New Roman con un tamaño de 12 puntos para todo el documento. Este es el tipo de letra que maneja la norma APA. El interlineado tiene que ser doble, es decir, de 2 puntos. El texto debe estar alineado hacia la izquierda sin que esté justificado. Aquí de pronto siempre nos han dicho en cualquier trabajo que justifiquemos, ¿no? ¿Qué significa justificar? Que nos quede igual a los dos márgenes. Acá la norma APA, en cambio, solo nos dice que manejemos justificación hacia la izquierda. Entonces eso de pronto, para las personas que no han manejado normas APA, se puede ver como que no está bien configurado el documento. Pero es lo que nos dice la normativa y hay que manejarlo así. Bueno, en la versión 7 se puede utilizar también otros tipos de fuente. Georgia, Calibri, Arial, Lucida Sans Unicode. También se podría utilizar ese tipo de fuentes, es decir, fuentes formales. Pero en todo caso, si se debe manejar una sola fuente, esa es Times New Roman, ¿no? Esa es la fuente con la que se maneja la versión 6 de las normas APA. Otra cuestión sumamente importante, los márgenes. Esto se debe configurar siempre al inicio, ¿no? Siempre vamos a configurar los márgenes al inicio. Acá nos dice que todos los márgenes se debe manejar un criterio de 2.54 centímetros. Entonces, en todos los márgenes, ¿no? Como vemos en todos los bordes, como vemos en la figura. Asimismo, hay que trabajar con sangría. Es necesario dejar 5 espacios con la vara espaciadora o 0.5 centímetros. Esto se lo puede hacer de manera automática, configurando la parte de sangría de primera línea. Ya igual ya lo vamos a hacer, ¿no? Porque si no sería mucho trabajo ir en cada párrafo, ir haciendo los 5 espacios, ¿no? En la primera línea. Obviamente que no se debe hacer así. Ya vamos a ir viendo cómo configuramos todo el documento de esa forma. Algo muy importante también que se debe manejar dentro de la normativa son los criterios de las tablas, de las figuras. Ya vamos a ver también cómo manejamos esos formatos.
Y la redacción debe ser en tercera persona. Cuando hacemos un documento formal no podemos incluirnos, digamos, en el documento. Por decir, no puedo poner una frase que diga en nuestro proyecto. O sea, hay que manejar todo en tercera persona. Eso en cuanto a la redacción. También se manejan criterios en cuanto a los títulos. Entonces, utilización de títulos en normas APA. Aquí se maneja títulos por niveles. Nivel 1 correspondería a los títulos generales, ¿no? Nivel 2 ya serían los subtítulos y así cada vez se va manejando el orden jerárquico. Entonces, como nos dice ahí, por ejemplo, para los de nivel 1, es decir, los títulos generales, se utiliza con el encabezado en negrita y centrado. Todos los títulos deberían manejarse bajo ese criterio. Igual ya vamos a ver cómo lo configuramos esa parte. Numeración. La numeración en las normas APA también está determinado. Aquí nos dice que hay reglas específicas, ¿no? Bueno, en primera instancia, los números comienzan en la página del título o la portada. Esa página sí se debe contar en la numeración, aunque el número no aparezca, ¿no? En la portada o en la carátula no debe aparecer el número, no debe aparecer encabezados, no debe aparecer pie de páginas. Pero sí se debe tomar en cuenta para la numeración. Entonces, la primera página, la carátula siempre va a ser 1, aunque no se visualice. Y la siguiente ya tendríamos que ponerlo 2, ¿no? Y así sucesivamente. En documentos más estructurados, en documentos más formales, siempre vamos a tener una parte que nos dice preliminares. Acá la norma APA nos dice que a todos los preliminares los tenemos que configurar con numeración en romano. Toda la página de preliminares. ¿Qué va en los preliminares? Va, por lo general, va siempre la carátula, va siempre la dedicatoria, el agradecimiento, la hoja de calificación. Todo eso se refiere a los preliminares, ¿no? Entonces, en documentos ya bien establecidos, eso se debería manejar con numeración romana. Y luego ya cuando manejamos la parte del contenido, ahí ya se debe manejar numeración normal, numeración arábiga. Es decir, en ese documento tendríamos dos formas de numeración. Ya vamos a ver eso, no en esta clase. En otra clase vamos a manejar secciones. Y ahí vamos a ver que eso se realiza de manera muy rápida. A veces de pronto ese era un problema y lo que hacíamos es dividir el documento en dos archivos. Pero un archivo lo numeraba en romanos y el otro lo numeraba en normal. El criterio es trabajar bajo un mismo archivo, ¿no? Queremos trabajar bajo un mismo archivo. Bueno, la numeración, como nos dice, tiene que ir en la esquina superior derecha. Ese es en donde va a ir siempre la numeración bajo el formato A. Bueno, tablas y figuras. En cuanto a tablas, aquí hay un ejemplo, ¿no? Prácticamente si vemos la forma de la tabla, no parecería una tabla, mejor dicho. Conocemos la tabla que va como una cuadrícula, ¿no? Tiene obviamente verticales y horizontales, es una cuadrícula. Pero aquí la normativa APA nos dice que las tablas se deben manejar de esta forma. La línea superior, el borde superior, el borde inferior y el encabezado, asimismo también con el borde inferior. Solamente se ubican esas líneas horizontales. Se pierden aquí las líneas verticales, no debe haber división de celdas. Ese es el formato que se va a manejar. Ya lo vamos a considerar también, ¿no? La tabla debe tener un nombre y un título, como nos dice ahí, que debe ser breve, claro y explicativo.
Si hay alguna nota, va en la parte inferior de la tabla. Ya lo vamos a hacer, no simplemente estamos revisando la parte de introducción. En el caso de las figuras, primero una aclaración, ¿a qué llamamos figura? Una figura puede ser un cuadro, un esquema, una gráfica, una fotografía, un dibujo u otra forma de representación, es decir, todo lo que tenga que ver con la parte gráfica, con la parte visual y que no sea una tabla, la vamos a denominar como figura. A veces ahí hay ciertos criterios, ¿no? A veces trabajo como esquemas, trabajo como diagramas, pero todo lo que tiene que ver con la parte visual, la parte de dibujos gráficos, lo tendríamos que manejar como figuras. Entonces ahí está incluido fotografías, gráficas, esquemas, todo eso. ¿Cómo se maneja en las normas APA? Va la gráfica y en la parte inferior va a ir la palabra figura y el número de la figura y el título. Si hay una nota, también se lo maneja a continuación. Entonces, la identificación de la figura tiene que ir en la parte inferior de la misma. Cuando trabajamos también con un documento ya muy elaborado, un documento formal, ahí necesitamos de este resumen o abstract. Resumen en español, abstract en inglés, ¿no? Entonces, ¿qué debe contener ese resumen? Nos dice, el abstract debe ir en una sola página y el título debe ser resumen, el cual debe ir centrado. Se debe manejar entre 150 a 250 palabras. Esa sería la extensión del resumen, ¿no? Obviamente el resumen se lo debe hacer ya al final, cuando ya se ha terminado todo el documento, ¿no? Ahí es en donde se redacta el resumen. Opcional nos dice se debe incluir en el resumen las palabras claves. Entonces siempre va el resumen y abajo las palabras claves. Eso en documentos ya más formales. Tabla de abreviaturas. Estas son las abreviaturas correctas que se deben utilizar cuando se utilice alguno de esos términos y se quiera abreviar. Entonces, estas son cómo se debe ir manejando este criterio de abreviaturas, si es que se las quiere abreviar, ¿no? Esto principalmente para la parte de las referencias bibliográficas. Ahí se va a utilizar esta parte. Bueno, finalmente nos dice el uso de las normas APA en un trabajo académico no es complicado de aplicar. Bueno, ya vamos a ver entonces ya desde el punto de vista más práctico, ¿no? Vamos a ir aplicando a este mismo documento, vamos a ir aplicando estos criterios. Recuerden que lo que vamos a manejar es el formato de todo el documento. Entonces, primero vamos a determinar eso, ¿no? Vamos a ver el formato de todo el documento. Listo, hasta este punto. No sé, ¿alguna inquietud, alguna pregunta de ustedes? ¿Algún comentario? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Dígame. Sí, lo que pasa es que usted dijo que en estas normas APA es alineado a la izquierda, pero anteriormente en las normas APA anteriores decía que era justificado, entonces ahora solo vamos a trabajar alineado a la izquierda. Sí, como les decía, ¿no? A veces de pronto nos parecería que no está bien nuestro documento si no lo justificamos. El criterio de las normas APA en la sexta edición nos dice que la alineación tiene que ser alineado a la izquierda. Entonces, a la izquierda, como ya vamos a ver, ya lo vamos a hacer, ¿no? Nos va a quedar obviamente alineado, todo igual. Y al otro lado, al derecho, no. Pero es así como se va a manejar. Y es así como se maneja ya. He sido tutor en trabajos de titulación, en tesis. Y ahí hemos aplicado ya las normas APA. Y se maneja así el documento, solo alineado a la izquierda. Ya vamos a poner en práctica, ¿no? Bueno, gracias igual por la pregunta. No sé, de pronto otra pregunta, otra inquietud.
¿Algo más? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, vamos a ir manejando ya dentro del Word cómo vamos configurando, ¿sí? Vamos a ir haciendo eso. En primera instancia voy a configurar el margen, voy a configurar los márgenes. ¿Qué nos dicen los márgenes? Y el tamaño del papel. Entonces, vamos a configurar de acuerdo a lo que nos dice la normativa. Entonces, puedo irme, quiero abrir la siguiente ventana. La siguiente ventana la puedo abrir de manera más rápida. Puedo irme sobre las reglas, doble clic sobre la regla y me va a aparecer una ventana. Configurar página. Me va a aparecer esta ventanita. ¿Sí están viendo esa ventana? Sí, sí se visualiza. Sí, profe. Sí, sí se está viendo, ¿no? Configurar página. Ya. Podemos ir así o también, ya dependiendo de la versión del Word que tengamos, en este caso, en mi caso, disposición. Y acá, configurar página, le doy clic sobre esta flechita. Entonces, también me lleva a la misma ventana. Ya. ¿Qué voy a hacer en esta ventana? En esta ventana principalmente voy a cambiar o voy a configurar el papel. El papel tiene que ser tamaño carta. O sea, solo voy a escoger aquí carta, ¿no? Solo voy a escoger carta, no voy a cambiar acá nada. Simplemente ahí carta. Y de ahí los márgenes. ¿Qué nos dice la norma APA en cuanto a márgenes? Que todos tienen que ser 2.5. Se va a manejar 2.5. El superior, el izquierdo, el inferior, el derecho, a 2.5 centímetros. Esas serían las configuraciones que hacemos aquí dentro de esta ventana. Configurar página, márgenes y el tipo de papel. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Ya. Listo, entonces, esta primera configuración aceptamos. Eso sería lo primero que configuramos, ¿no? El tamaño del papel y los márgenes. Ya. A continuación vamos a configurar el tipo de letra, el interlineado y la parte de la justificación. Una pregunta. Dígame. Por ejemplo, ahí en el archivo de las normas APA dice que es 2,54, pero usted la dejó en 2,5. ¿Se las puede Sí, dejar así, no? 2,5 nomás? sí, 2.5. De cierta manera, 2.54 centímetros, o sea, son 4 milímetros más, ¿no? Por lo general se maneja 2.5 en números cerrados. Ah, ya, gracias. A todos los bordes, sí. Bueno, vamos a configurar el tipo de letra, ¿no? Entonces vamos a configurar eso. Señalamos todo por teclado Control E, atajo del teclado, ¿no? Para señalar todo el texto. Control E, ahí se enmarca todo el texto. Y lo que vamos a hacer es simplemente irle dando las opciones que nos dicen. Entonces el tipo de letra, Tiny Romance, el tamaño 12. Voy a utilizar dentro de la ficha párrafo, entro a la flechita, la configuración de párrafo, voy a entrar ahí, se me abre esta ventana. Aquí voy entonces a configurar la alineación. Aquí es donde entonces lo manejo alineado a la izquierda. Entonces ahí, alineado a la izquierda, ¿no? Alineación izquierda. Aquí también voy a configurar la sangría que nos decía. La sangría que vamos a manejar es una sangría de primera línea. Entonces, sangría de primera línea.
por defecto nos pone 1.25 centímetros, pero las normas APA nos dice que esa sangría tiene que estar en 0.5. Entonces lo cambiamos a 0.5. El espaciado es doble, ¿no? 2 puntos, doble. Debo fijarme algo siempre en esto, que el espaciado anterior y el posterior siempre se maneje en 0 puntos. Eso siempre tengo que ver, ¿no? Siempre tiene que estar ahí 0 puntos, tanto el anterior como el posterior. Y ahí sí, el interlineado doble. Interlineado doble. En esta ficha entonces he configurado la alineación, he configurado la sangría y he configurado el espaciado. Sí, estamos visualizando, ¿no? Y aceptamos. Listo, entonces, como estaba seleccionado todo el texto, entonces ya tenemos todo el texto bajo este criterio. Entonces ya tenemos todo nuestro texto bajo ese criterio. Listo, entonces hemos configurado ya márgenes, el tipo de letra, el interlineado, la alineación. Ya, algo que nos dice aquí también, algo importante, no se deben utilizar espacios entre párrafos. Antes también se nos decían que entre párrafo y párrafo debe haber un espacio. Ahora con la normativa APA que se maneja, no debe haber espacios, ¿no? No debe haber espacio adicional entre, digamos, punto aparte. Antes era así, cuando ponía un punto aparte tenía que dar un espacio adicional. Ahora no. Entonces, no debe haber espacios entre párrafos. Listo. Bueno. Vamos con el criterio de los títulos. ¿Qué pasa con los títulos en las normas APA? De acuerdo a esto, entonces se van a manejar 5 niveles de títulos, ¿no? Título general, de ahí ya viene subtítulo, de ahí otro subtítulo más adentro y así sucesivamente. Dependiendo del tipo del documento, se puede llegar hasta nivel 5. De pronto, si ya se llega a niveles más adentro, se debe seguir configurando. Aquí básicamente lo que se va a manejar es el nivel 1, nos dice se utiliza con el encabezado en negrita y centrado. Aquí vamos a manejar los estilos, lo que vimos ya clase pasada, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay un estilo que se llama título 1, título 2, título 3. Esos estilos ya están determinados en este documento. Como todos estamos trabajando con el mismo documento, ya está determinado. ¿Cómo lo determinamos? Entonces, ahí lo que hicimos fue modificar el estilo título 1. Me voy a la flechita en estilos, me aparece el menú vertical. Ahí escojo título 1 y ahí modificar. Entonces ahí me aparecen las características de título 1. Ya está modificado, ¿no? De acuerdo a la norma APA. El formato Tiny Roman 12, negrita. Profe, disculpe, ¿puede repetir esa parte? Es que tuve que salir un ratito, la última nomás de cómo abrir ese cuadrito. Ya. Vamos a verificar que título 1 tenga justamente el formato que nos dice las normas APA, ¿no? Entonces estamos acá en estilos. Le doy un clic sobre la flechita para que me aparezca el menú vertical. En este menú vertical, entonces, ahí yo tengo título 1, ¿no? Entonces, título 1, asimismo en esa flecha que se me despliega, y ahí escojo modificar. Ahí voy a modificar. Y se me abre esa ventana en donde están las propiedades de título 1. ¿Qué tendría que hacer aquí? Tengo que poner lo que me pide las normas APA, ¿no? En este caso ya está hecho, pero en otros documentos ustedes van a tener que configurar.
¿A qué me refiero configurar? Formato, el tipo de letra, Times New Roman, 12 puntos, negrita, el color negro, automático. ¿Qué más nos dice? Centrado, ¿no? Y centrado. Entonces, esos criterios debemos tener cuando manejamos el formato. Por lo general, también tengo que revisar el interlineado. Si se dan cuenta, aquí yo tengo otro tipo de espaciado, ¿no? Entonces, tengo que configurarlo también a doble. Así, de esta manera. Acá 0 y acá doble. Eso sería lo que tendría que configurar como título 1. Y aceptamos. Entonces, de esa manera ya quedaría grabado como estilo título 1. Y ya simplemente lo voy a ir aplicando en donde tengamos los títulos de nivel 1. Esto se hace comúnmente cuando voy a trabajar con tablas de contenido, ¿no? Entonces, de pronto creo que la mayoría también ya sabe cómo trabajar con tablas de contenido en el Word. No es nada nuevo tampoco eso. Sí hemos de ver también eso, ¿no? También sí hemos de ver las tablas de contenido, una clase más adelante. Entonces, ahí simplemente ya que voy a ir haciendo a todos los títulos generales, los voy marcando y los voy poniendo nivel 1, título 1, título 1. Así me tocaría ir haciendo con los títulos de nivel 2, nivel 3 y dependiendo del documento hasta lo que tengamos, ¿no? Nivel 4, nivel 5. Entonces, ahí prácticamente utilizamos los estilos. Bueno. La parte de la numeración, como ya la tienen en el documento, está numerado en la esquina superior derecha. Está numerado. La práctica en cuanto a la numeración la hemos de hacer cuando veamos secciones. Ahí hemos de ver cómo puedo manejar dos numeraciones en un mismo documento. Entonces, por ahora no lo vamos a manejar. Simplemente ponemos la numeración normal. Un poco más adelante hemos ya de ver el asunto de secciones y ahí hemos de configurar diferentes numeraciones en el mismo documento. Bueno. Revisemos tablas, ¿no? Revisemos tablas y figuras. Ya. En este mismo documento hay una tabla y vamos a trabajar en esa tabla. Entonces, yo tengo esta tabla, ¿no? Es una tabla normal, está en el formato normal, con la cuadrícula y todos los bordes. De acuerdo a la normativa APA, no se la debe presentar así. Entonces, tenemos que dejarlo como la normativa nos pide, ¿no? Entonces, vamos a trabajarlo de esta manera. Primero, vamos a quitarle todos los bordes. Entonces, señalo la tabla. Me voy acá arriba, en la barra de menús, diseño de tabla. Y ahí nos aparece esta nueva cinta de opciones, ¿no? Ahí escojo bordes. Y primero lo que hago es quitarle los bordes, sin borde. Ya, de acuerdo a la normativa, necesito ¿qué bordes? Entonces necesito el borde superior de la tabla. Necesito el borde inferior de toda la tabla. Entonces ya tengo en este momento el borde superior y el borde inferior. Al encabezado de la tabla, que por general va a ser siempre la primera fila, señalo la primera fila. También le voy a poner el borde inferior. Entonces también le voy a poner el borde inferior. Esos serían los tres bordes que se manejan bajo la normativa APA. ¿Cómo se visualiza? De pronto aquí no lo veo tan bien. En el momento de la visualización lo veríamos así. Sí están viendo esa ventana, ¿no? En el modo de impresión. Ya. Entonces la tabla nos quedaría de esa manera. El borde superior, el borde inferior del encabezado y el borde inferior de la tabla.
Así es como se debería presentar las tablas en el formato APA. ¿Qué nos dice también el formato respecto ya a la identificación? Tiene que ir la palabra tabla y la identificación, en este caso tabla 1. Aquí una consideración. Puede que en un documento tengamos 20, 30 tablas, ¿no? Entonces, ahí se lo debe manejar de manera un poquito más óptima, un poquito más automatizada. Cuando revisemos el punto de generar las tablas de contenidos, ahí hemos de generar tablas también, hemos de generar índice de tablas e índice de figuras. Y ahí vamos a ver que hay una herramienta que me ayuda en ese caso. De pronto ya lo han manejado, ¿no? Porque no es nada absolutamente nuevo esto. Por lo pronto solo voy a escribir. De pronto ustedes dicen, pero hay una herramienta que se utiliza para hacer más fácil esto. Sí, pero cuando lleguemos a esa clase, ahí obviamente se les va a indicar. En todo caso, aquí tiene que ir el nombre de la tabla, una identificación, el nombre de la tabla en sí. Esto puede ir en tamaño menor. Esto va a ir en tamaño 10. Y si hay alguna nota con respecto a la tabla, por decir algo, ¿no? Fuente, ¿de dónde saqué esta tabla? Asimismo, en la parte inferior y con letra más pequeña. Así es como se manejaría este criterio de las tablas. ¿Sí estamos? ¿Qué pasa con las figuras? Acá yo tenía una figura, ¿no? Para aquí. En las figuras, la identificación tiene que ir en la parte inferior. Entonces, figura tal y asimismo el nombre de la figura. Asimismo, hay una herramienta que me ayuda a hacer esto de manera más rápida, ir numerando las tablas. Puede que en un documento tenga muchas figuras, ¿no? Entonces, ahí vamos a utilizar, en cambio, esa otra forma. Como les dije, cuando lleguemos a lo que es tablas de contenido, tablas de generación de índices de tablas, de figuras, ahí hemos de revisar esa parte. Por lo pronto simplemente lo escribo, ¿no? Asimismo figura el nombre y esto también tiene que ir con letra en tamaño 10. Eso sería el tratamiento para tablas y figuras. Listo, esto sería entonces lo elemental. Obviamente que falta la parte que tiene que ver con las citas bibliográficas, ¿no? Esa es otra clase. Entonces, esa sería la clase siguiente. Pero en sí, la parte del formato del documento sería básicamente lo que acabamos de hacer. ¿Sí estamos? Voy a dejar de compartir. Bueno, no sé, de pronto alguna situación, alguna pregunta. Como les dije, este es un resumen de las normas APA, ¿no? Las normas APA toman en cuenta absolutamente todo dentro del documento. Pero con lo que acabamos de ver, con eso yo ya puedo dar formato a mi documento, tomando en cuenta este criterio de la normativa APA. Listo, no sé, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, profesor. No se lo escucha, profe. No desactivado. El micrófono. Ahí sí me escuchan. Sí, Ahí sí. Sí. Ah, bueno,
les decía que esto lo hemos de culminar, digamos así, o lo complementamos con la próxima clase donde vemos los criterios de las citas bibliográficas. Ahí es básicamente también donde ingresa mucho el criterio de las normas APA, ¿no? Nos dicen siempre hay que citar bajo la normativa APA. Ahí complementamos esta situación. Bueno. Entonces, no hay ninguna inquietud, ¿no? Bueno, No. vamos a manejar el tema de la evaluación, ¿no? Lo que habíamos dejado planteado. Vamos a hacer la evaluación de la unidad 1. Ya les voy a habilitar en la plataforma, en el aula virtual, les voy a habilitar justamente el cuestionario, ¿no? Entonces, ya voy a hacer en este momento eso. ¿Qué tiempo va a ser el cuestionario? O sea, ¿cuánto tiempo nos va a dar? Ya, el cuestionario son 10 minutos, son 5 preguntas, son 5 preguntas de selección múltiple y de verdadero y falso. 10 minutos es el tiempo más que suficiente para que puedan leer la pregunta y contestar. Son 5 preguntas, cada pregunta vale 2 puntos. El cuestionario obviamente se evalúa sobre 10, ¿no? Automáticamente les va a salir la nota. Ya, estoy ingresando, recién estoy ingresando porque se me expiró la sesión y ya estoy ingresando al área virtual. Ya estoy ingresando al paralelo. Mostrar. A ver, les acabo de hacer visible. Entonces, actualicen el aula virtual. En la unidad 1, dentro de la sección de comprobación, les va a aparecer lección unidad 1. Me van indicando, ¿no? Sí, mister, sí salió. Sí, ya está habilitado. ¿Sí? ¿Ya lo ven? Ya. Entonces, ingresen. Lección unidad 1, le damos un clic ahí. Y nos aparece intentos permitidos 1. Este cuestionario se cierra, bueno, se abre desde las 2:10, está abierto a las 12:40. Límite de tiempo 10 minutos. Empezamos a hacer. Si alguien tiene algún problema, me indica, ¿no? Supongo que todos ya están en el formulario. Ya empezamos. Ingeniero, yo tengo un problema con el internet. Lo que pasa es que está muy lento y estoy tratando de abrir, pero aún no carga. Ya, siga tratando de que se lo hagan. Ya. Si ya están ahí, ya ingresen, ¿no? Y empiecen a hacer. Una vez que empiezan a hacer, se les habilita los 10 minutos. Una pregunta. Entonces, Yo lo abrí empiecen a hacer. la primera pregunta me sale que la imagen corresponde a, pero no hay ninguna imagen. Perdón, no le escuché. Sí, En profesor. la primera pregunta sale que la imagen corresponde a y salen las selecciones, pero no sale la imagen. No sale la imagen. No se visualiza la imagen. No Sí. sale absolutamente nada. Te pregunta por el puerto PS2, no sale la imagen. Un problema de acá del... Ya.
En este momento, obviamente, no puedo entrar a revisar. Ya, en las preguntas que de cierta manera tengan que ver con las imágenes, yo reviso, ¿no? O sea, esas la van a dejar sin contestar. Ya, yo voy a revisar acá internamente. O sea, solo vamos a poner siguiente página, no la contestamos. Sí, yo sé que les va a calificar, o sea, les va a poner de pronto 0 en esa, pero ya después yo reviso. Porque es un problema de acá, no está cargando la imagen. Entonces, si es que les sale en el cuestionario, porque no todos van a tener lo mismo, ¿no? Son preguntas aleatorias. Si les sale alguna pregunta donde no se vea la imagen, ahí dejan sin contestar. Yo después reviso eso. No les va a afectar esa situación. Profesor, en mi caso, la pregunta 2 y 5 me habla de una imagen, pero que no aparece. Entonces simplemente envío. A mí igual, profesor. Sí, es cuestión de las imágenes entonces. Ya, contesten las otras preguntas. Yo voy a tomar en cuenta todo eso, lo de las imágenes. Contesten las otras preguntas.